Amantísimo Padre, Dios de gloria y de poder, a ti damos gloria y honra y alabanza y honor, porque no hay Dios fuera de ti, Padre amado. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres poderoso. Y gracias te damos, Padre amado, porque en los méritos de tu Hijo amado y en el sacrificio y en la vida de tu Hijo amado, el Señor Jesús de Nazaret, tú nos has dado vida, Señor, nos has perdonado, nos has reconciliado, nos has congregado aquí como tu pueblo, Padre amado. A nosotros que andamos descarriados en nuestros pecados, en nuestros propios caminos, tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable y nos has revelado a tu Hijo amado y tu verdad, Padre amado. Y nos has concedido tu Santo Espíritu, Padre amado, porque tú nos guías, nos fortaleces, nos das el poder y la fuerza para hacer tu voluntad, para guardar tus mandamientos, Padre amado. Ilumínanos en esta noche, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos a mí y a mis hermanos que han de compartir, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, dándonos instrucción y revelación. Y que seas tú también abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra y guardarla en esta noche, en el nombre poderoso y profundo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Amén, Señor. Aleluya. En el judaísmo, hacerse judío es más que llevar una kipá, es más que vestir de cierta manera. ¿Por qué? Porque el judaísmo, para el que no sabe, el judaísmo rige la vida del judío desde que se levanta hasta que se acuesta. Ustedes saben que hay mandamiento hasta para cómo un judío tiene que poner el zapato, qué zapato tiene que poner primero y qué zapato tiene que estar primero. Eso está dentro del judaísmo, es un mandamiento. ¿Qué salmo tiene que cantar? ¿Qué salmo canta? ¿Qué bendición hace cuando se levanta? O sea, todo está estipulado en los mandamientos de ellos. Amén. Entonces, cuando hablamos de judaísmo, la gente no sabe ni de qué se trata. Amén. Pero nosotros, gracias a Dios, no estamos llamados a ser los judíos, sino a vivir conforme al mandamiento. Fíjense bien lo que voy a decir para concluir. Si nosotros solamente hiciéramos y le pidiéramos a Dios con todo el corazón, que nos diera la fuerza, la voluntad, el espíritu para obedecer lo que Dios dijo, ya sería ganancia. Amén. Y por eso quiero recalcar eso, los 10 mandamientos. Amén. Los 10 mandamientos fueron dados de una sola vez, y por eso son contados y se consideran que es un solo mandamiento. O sea, los 10, aunque son 10 que estipulan diferentes cosas, en realidad son considerados como uno solo, dividido en 2 secciones. Una sección que tiene que ver en mi relación con Dios personalmente, y otra que tiene que ver con mi relación con el prójimo. Todo lo que veamos en las siguientes parashas acerca de las leyes que Dios va a dar, tiene que ver con que ellos entendieran cuál era su relación con Dios, explicando esos 5 mandamientos y explicando los 5 mandamientos de mi relación con el prójimo. Y ahí vamos a hablar de cómo tengo que comportarme si veo al güey de mi vecino que está perdido y aunque yo lo odio, cómo tengo que comportarme con él. O sea, todo tiene que ver con mi relación con Dios y con mi prójimo. Amén. Ahora, entendamos una cosa. Cuando el pueblo de Dios, Israel, que está allí en el desierto, vio toda esa manifestación de poder que usted y yo no lo podemos ni imaginar, cuando vio toda esa humareda que cayó de esa montaña y el fuego que salía y la bocina que dice que sonaba y sonaba y iba en aumento, tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés: ¿sabe qué? No hable Dios más con nosotros, habla tú con nosotros. ¿Verdad? Ahora fíjense, ellos dijeron, sin saber, dice, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Ahora, todo eso se puede ver que lo hicieron en un momento de ¿qué? De emoción. Pero el compromiso lo hicieron de temor, de sentimiento, ¿verdad? O estaban atemorizados, o antes cuando le dieron a Moisés, cuando Moisés vino la primera vez a decirles que Dios decía esto y esto, y dijeron: lo que Dios diga haremos. Lo dijeron en un momento de que no reflexionaron bien realmente el compromiso en que se estaban metiendo con Dios. Y por eso queremos que tan pronto Dios empieza a hablar, ellos empiezan a fallar. Y así nos pasa a muchos creyentes. Cuando se nos anima desde el púlpito a hacer compromisos con Dios y que yo sí, que yo voy a guardar, y la gente pasa al frente y ya se levanta y hace juramento y hacen votos y salen a la calle y se olvidaron de lo que hicieron, porque todo es dentro de una emoción. Dios no quiere emociones, Dios quiere que nosotros le conozcamos y le entendamos. Amén. Así que dentro de los 10 mandamientos que Él dio, los 5 primeros tienen que ver con mi relación con Dios. Y quiero que los leamos
como parte final de esta Torah, de esta tarde, capítulo 20 de Éxodo. Y si puedo explicar un poquito de cada uno, pues mucho mejor. Algunas cositas nomás, no todo. Recuerden que estos 10 mandamientos los vamos a aplicar mucho más adelante en todo el estudio del libro de Éxodo, y de Deuteronomio y Números. Dice capítulo 20, versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero que también a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado. Amén. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tener dioses ajenos significa no tener dioses ajenos, nada delante de Dios. Amén. Pero aún más, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay que decir una cosa: mucha gente llega al extremo de la religiosidad de que tú no puedes tener una pintura en tu casa. No, una cosa es la pintura, otra cosa es que tú le rindas adoración a la pintura, otra cosa es que tú le rindas adoración a eso, que tú creas que eso tiene algún poder. Amén. Si lo ves como un objeto como lo ves un vaso, que es un uso, un adorno, amén. Ahora, el problema es que mucha gente hace figuras de estas y entonces ponen su fe en eso, y que creen que eso tiene un poder. Amén. Eso es lo que Dios no quiere, de nada, ni lo está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No quiere decir que usted no puede tener un adorno en su casa. Amén. Que no lleguemos al extremo de la religiosidad. Dice también aquí, dice que, ahora, recuerde que hay cosas que el mundo sí le da valor, y hay que tener cuidado con eso. Amén. O sea, después aclaré un poquito más el concepto. Aquello que el mundo le da valor como algo, hay que tener cuidado que nosotros no lo tengamos en esa misma estima. Amén. Y si es posible, mejor ni usarlo, para que no haya confusión. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero de quiénes? De los que le aborrecen. ¿Quién aborrece a Dios? Mire, el que no hace su voluntad. Ahora, ¿qué pasa con el creyente que viene a la iglesia pero no obedece a Dios? ¿Será que ama a Dios? No, eso es un hipócrita que dice amar a Dios y a la final lo aborrece porque no le hace caso. Amén. Hay que tener cuidado con eso. Recuerda que el Señor fue fuerte con eso. Si yo digo que amo a Dios y que creo en Dios y que creo que Él es el juez de esta tierra y que va a juzgar a los ya muertos y que un día dará recompensa, yo tengo que obedecerle. Porque si no, yo me decía: bueno, tú no decías que me conocías, no decías que me amabas, no decías tu amor. Amén. Recuerden que la bendición es condicional. Si oyeres mi voz y me obedecieres y ponieres en obra mis mandamientos, dice: tú serás mi especial tesoro. ¿Queremos ser el especial tesoro para Dios? Entonces obedezcámosle. Que lo que dice que hay que guardar, dice: de todas las cosas guardadas, guarda. Quiere decir que de todo lo que Dios mandó a guardar, guarda tu corazón. Cuídate. Amén. Porque por eso mucha gente dice: no, pero si yo voy a la iglesia y nada pasa, yo más problemas tengo. Pero que muchas veces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo costumbres y tradiciones de hombres, pero no conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y dice, sigamos leyendo el 5, dice, perdón, el 6: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis. Mira la diferencia. ¿Qué queremos nosotros? ¿La misericordia o que Dios visite la maldad nuestra sobre nuestros hijos? Amén. Dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Y hermano, aquí siempre ten cuidado, porque hay mucha gente en el mundo que se dice ser creyentes, que dice ser que son temerosos de Dios, y andan minimizando a Dios, que Diosito, que no entiende. Y no tienen ni idea de lo que están diciendo.
A Dios no se le puede tomar como juego. Él está en los cielos, no está en la tierra. Él es nuestro creador. No podemos, mire, si Dios nos concede el privilegio de acercarnos a Él como sus hijos, que eso no nos ciegue y nos haga verlo como el mundo lo ve. El mundo ridiculiza a Dios con sus palabras, con sus frases. Nosotros tenemos que engrandecerle, tenemos que honrarle, tenemos que exaltarle. Amén. Dios es lo más grande y lo más poderoso, lo más majestuoso que hay en este mundo. Amén. Por eso cuando usted y yo estudiamos la Torah y estudiamos la palabra de Dios, usted va a ver cómo los profetas veían a Dios y el temor que tenían de Dios, pero no era temor de miedo, sino temor de conocimiento, de saber la grandeza y la majestuosidad del Dios de Israel y cómo Israel se comportaba para con él. Amén. Pero nosotros nos falta conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hablamos hace rato, no estudiamos la Escritura. ¿Qué te impide a ti y a mí que estudiemos la Escritura? La pereza, el sueño, la falta de deseo, la falta de querer. Es eso, mi hermano, no es otra cosa. Y el diablo que está detrás de todo eso. Amén. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios si no me interesa saber quién es Él y qué es Él y qué es lo que piensa Él y qué es lo que dice Él? Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Con respecto al conocimiento de Dios, mire que nuestro Santo Maestro dice en Juan 17:3, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién en esto consiste la vida eterna, en el conocimiento. Si usted no conoce a Dios, no tiene vida eterna, no la tiene. Puede decir usted lo que sea, pero si usted no tiene el deseo de conocer a Dios, no va a tener vida eterna. ¿Qué animo a eso? Amén. Luego dice el séptimo, al 7 dice, no tomarás el nombre de Dios, hablamos, el 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjense que Dios le dedica a este mandamiento cuatro renglones, y dice así, se lo leo todos los 4. Lo explica más que todos los otros mandamientos, para que usted vea. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, lo llama Shabbat, día de reposo, día es reposo para el Eterno, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Aquí la razón por qué debemos guardar el día. Es porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense bien, Dios bendijo el día séptimo y lo consagró ¿para qué? Para descanso, para que su pueblo, sus hijos descansaran en ese día. Cuando una persona que tiene conocimiento, tiene entendimiento, no guarda el día de reposo, pudiendo hacerlo, lo que está es ignorando lo que Dios está mandando hacer. Ahora recuerde, para que Israel pudiera hacer esto, Dios tuvo que sacarlo de la esclavitud, porque si hubiera estado en Egipto no hubiera podido hacerlo. Amén. Ahora, por eso nosotros, que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, si Dios nos concede y nos ayuda, escúcheme bien, para que podamos descansar el día séptimo, hagámoslo de corazón. Ahora, si usted no puede porque está trabajando, porque su compromiso de trabajo no se lo permite, pídele a Dios que le ayude, y tú verás y veremos todo lo que Dios hace con nosotros. Pero que haya en nosotros el deseo, el querer de hacer la voluntad de Dios, de hacer el mandamiento de Dios. Amén. Porque en ello hay bendición. Dice pues el otro, dice el versículo 3, dice, no matarás. El 12, perdón. Honra a tu padre, gracias hermano. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Mire, en esta generación sí que se requiere esto.
Lo que el hermano decía anoche, yo recuerdo, que la gente no está esperando, los jóvenes están esperando de cumplir los 18 años para irse a la casa. Están aburridos ya. Pero a veces están aburridos es porque no quieren aceptar la corrección de los padres y quieren vivir en la libertad que el mundo les está ofreciendo. Y hoy en día se está matando mucho este mandamiento. Muchos hijos se levantan contra los padres. Deshonrar a un padre y a madre significa no obedecerlo, no tomar su consejo, no creer que lo que mi padre me dice o mi madre me dice es porque es bueno para mi vida. Es como cuando nosotros le hacemos a Dios lo mismo. Cuando yo no creo que el mandamiento que Dios me da es bueno para mí, entonces no lo voy a obedecer y deshonro a Dios, porque estoy diciendo su mandamiento no es bueno, su sabiduría no es buena para mí. Así es cuando un hijo no obedece a su padre. Mire, no importa la edad que uno tenga, uno debe honrar a padre y a madre. Y honrar a padre y madre significa que yo tengo que, mire, yo recuerdo que cuando en el tiempo que yo estudié, yo sé que hay aquí que gente que lleva más tiempo que yo, en Colombia había una clase que se llamaba la cartilla de Charlie, ¿verdad? Charlie. Y allí todo eran nociones cívicas. Cómo usted tenía que comportarse. Que si un anciano llegaba a un lugar donde estaba, usted tenía que levantarse. Que si una mujer estaba embarazada, llegaba a un lugar y usted estaba sentado, usted debería darle la silla. ¿Verdad? Todo el respeto, toda la atención que debería darle. Y allí cuando el hermano leía acerca de Yitro, de Moisés para con Yitro, todo está tomado de allí. Pero hoy en día, usted ve en el tren, se sube, los jóvenes, antes si pueden, arrancan a los viejitos de las sillas, o a las mujeres embarazadas para sentarse ellos. No hay respeto, no hay bondad. Amén. Y todo eso se ha perdido, ¿por qué? Primeramente porque nosotros los padres no hemos podido enseñarlo, porque tampoco nos enseñaron a nosotros. Y también porque aquellos que debieron enseñarlo se dedicaron a otras cosas en vez de enseñar esas cosas. Nosotros tenemos que volver, por eso dice la palabra, preguntar por la senda antigua y volver en ella. Y es nuestro deber tratar de poner en orden otra vez las cosas, porque a eso nos llamó Dios. ¿Sí, no? Con respecto a este mandamiento me hizo acordar un escritor colombiano, periodista de hecho, que él hizo una investigación, no tiene que ver en sí con la Torá, pero sí hace mucho énfasis. Y él decía de que allá en Colombia, siglos antes, cuando la sociedad empezó a crecer, anteriormente los hijos llamaban a su papá, decía padre. Y dice que después que pasaron unas cuantas generaciones se dejó de llamar padre para llamarle papá. Después unas generaciones más adelante ya se dejó de llamar papá para llamarle papi. Después pasaron unas generaciones más, ya no se le llamaba papi sino pa. Después pasaron una generación más adelante, ya no era pan, sino era hey, tú, viejo, dime, Carlito, fulanito. Es chistoso, pero es la cruda realidad. Amén. Es verdad. Entonces, y se ha perdido porque se ha perdido el temor a Dios. Donde no hay temor a Dios, no hay nada. Lo que hay es violencia y maldad. Amén. Sigamos, dice, los últimos dice, el 13 dice, no matarás, no cometerás adulterio, y eso sí que abunda hoy en día. No hurtarás, y aquí la Biblia nos va a hablar mucho de eso. Amén, porque hurtar tiene muchos. Fíjense que estos mandamientos están en forma abstracta. Significa que hay que desglosarlos, que hay que analizarlos para saber cuándo estoy robando y cuándo no estoy robando. Aquí hemos hablado que cuando a usted o a mí se me concede una paga para que haga una tarea y no la hago conforme se me ha dicho, o del tiempo que se me ha dicho, o desperdicio el material, yo estoy robando al patrón. Así que robar va más que quitarle a otro a la fuerza lo que es de él. Amén. Yo puedo robar de muchas maneras. Cuando una persona engaña a otra y le vende algo que no sirve como que sirve, lo está robando. Entonces robar, la Biblia, el Señor nos lo va a ampliar más adelante en el estudio de la Torá. Sí, hermano. El mandamiento no matarás también especifica algo más, no solamente es quitarle la vida a alguien. Amén. Avergonzar a alguien es matarlo. Dice que causar la vergüenza de otra persona Es matarlo. a veces es peor que matar. Avergonzar a otro públicamente. Por eso es que la Biblia ¿qué nos llama?
Cuando tú tengas un pleito con alguien, lo llames aparte y te pongas de acuerdo con él. Ahora, si él no se endereza, no hace las cosas bien, pues ya llama a testigos, pero no públicamente. Lo público es a lo último. Entonces, hay muchas formas que Dios quiere y que vamos a estar analizando en la medida que estudiemos. Luego dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y allí tiene que ver con todo lo que es, ¿cómo se llama eso? Difamación, decir cosas que no son de una persona. Amén. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay que hacer un estudio muy bonito de no codiciar. ¿Sabe por qué? Porque no codiciar es como la madre de todos los pecados. Y Dios lo puso de último, porque todo empieza por la codicia. Y yo quiero eso, y yo quiero aquello. Todo es codicia. ¿Por qué pecó Eva? Porque Satanás le hizo codiciar el árbol que le era prohibido. Pero la codicia es raíz de muchos males, de muchos pecados. Amén. Tanto así que Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es el amor al dinero? Codicia. Todo es codicia, todo. Lo que el mundo quiere tener y eso. Amén. Quiero concluir diciendo esto. Dios, el pueblo, le pide a Dios, a Moisés que ya Dios no les hable más y que Moisés le hable. Realmente todo consiste en oír, pero ¿cómo oyes? ¿Cómo oímos? Si realmente leemos todas esas cosas y nos hemos preocupado de tenernos un tiempito, porque esto ya no lo hacíamos antes, estamos haciendo aquí, gracias a Dios, y ustedes han tenido la paciencia y el deseo, y que a veces nos agotamos y nos cansamos, pero lo importante es esto, que nosotros leamos y conozcamos el mandamiento de Dios y la voluntad de Dios, porque esto es lo que mañana me va a dar la certeza de que mi relación con Dios es genuina, que no tengo engaño, que no tengo mentira, ni que me han engañado, ni que me han mentido, sino que yo sé lo que debo hacer, y que nadie más me tiene que enseñar ya, porque ya lo sé, ya lo conozco, ya lo entiendo. Amén, mis hermanos. Voy a parar aquí por si acaso hay una pregunta entre ustedes o alguna opinión. Bueno, Hablar acerca de los mandamientos, porque es bueno leer lo que sacan la librería, y en una ocasión me tocó leer un libro acerca de un pastor, y él recalca en uno de sus escritos y dice que el Mesías ya cumplió la ley y lo resumió de todos los mandamientos solamente en dos. Y él cita Mateo 22:34, si lo podemos ver, que dice ahí, Mateo 22:34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho pelear a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarles diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces dice en su escrito de que no tiene que obedecer todo lo que es el Antiguo Testamento, porque ahora ya solamente estos dos él lo resumió, pero analizando, como dicen ustedes, los 10 mandamientos, o las 10 palabras, se resumen en dos, porque dice aquí, 5 de ellos están relacionados con el amor al Eterno, y los otros 5 están relacionados con el amor al prójimo. Entonces lo que está diciendo aquí Yeshua es que para no robarles el tiempo a ellos, simplemente los dijo en forma abstracta, o sea, que lo ¿cómo sería? Que lo reúne en una sola. Se sintetizó en solamente dos, pero la verdad es que eso es lo que está hablando ahí. Pero si ahora vemos en Lucas 18, 27, es algo importante esto que tenemos que tener en cuenta acerca de los mandamientos, porque vamos a ver algo aquí que dice en Lucas 18. Y es acerca del joven rico. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna?
O sea, para heredar la vida eterna, vemos que Yeshua confiesa que dice que hay que depender también de los mandamientos, la obediencia a la Torah, a los periodos establecidos. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay, ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y ahí empieza solamente a dar de los 5 mandamientos que estaban relacionados con el prójimo, porque de antemano Yeshua conocía el corazón de aquel hombre, no estaba en el amor a Dios. Por eso es que al final a él lo dice de que vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces su corazón no estaba para con Dios, por eso es que le enumera solamente el amor al prójimo y dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí vemos en adelante lo que dice. Y como decía mi hermano, acerca de la vida eterna, ¿cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, tenemos que conocer al Eterno para poder nosotros agradar a Él y por ende heredar lo que Él ha prometido a su pueblo. ¿Ok? Cuando el hermano tocó acerca de Mateo 24:34, me llamó la atención de que yo había hablado con otras personas y me habían dicho, ve, como dice el hermano, ve, el Señor ya digo, no más esto, ahora hay 2 nuevos mandamientos. Pero resulta ser de que estos 2 nuevos mandamientos no eran como que tan nuevos, porque inclusive nosotros siempre recitamos esto cuando dice de que el primero y más grande mandamiento es el Shema. Nosotros lo recitamos, entonces vemos que no es como que tan nuevo. Y el otro mandamiento tampoco es como que es más nuevo o es nuevo, porque inclusive se encuentra en Levítico 19:18, el de amar a tu prójimo. Eso se encuentra en la Torah. O sea que estos 2 mandamientos, como el pastor explicó y como el hermano también citó, es el resumen ciertamente, pero se van desglosando mientras uno va aprendiendo la Torah. Y lógicamente, para recordar en el corazón, llevarlo así, no, tengo que amar al Eterno, y ya yo sé, tengo pendiente amar al Eterno, y ya tengo pendiente amar al prójimo. Ya yo sé después eventualmente cómo amo yo al Eterno y eventualmente cómo yo amo al prójimo. Miren, hermano, que cuando el Señor dice de mandamiento, es simplemente, y esto son toda la ley y los profetas. Quiere decir que en esos mandamientos está todo. Simplemente que pasa como los 10, hay que desglosarlos. Porque ¿cómo quieres amar a Dios y quieres amar al prójimo? A Lucas leímos en la paracha de hoy que alguien le pregunta, la misma pregunta, ¿verdad? Y al final él se excusa diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Porque yo no sé quién sea mi prójimo. Y le narran la parábola de qué? Del samaritano. Y muchas veces nos pasa así. No es que nosotros no sepamos, sino que queremos justificarnos para no obedecer, para no hacer la voluntad de Dios, para hacer el mandamiento de Dios. Ahora, yo quiero que usted vaya este día y esta noche con esto. Que de todo lo que hablemos, y todo lo que hemos hablado, usted tiene que con esto que sea. Y nos queremos. Y hermano, hacer la voluntad de Dios no se puede humanamente. Usted y yo no podemos hacerla en nuestra propia fuerza. Por eso se requiere que tú y yo le clamemos al Señor y le pidamos que nos llene de su Espíritu, porque la ley, la voluntad de Dios solamente se puede hacer en el Espíritu de Dios, en el poder de Dios. Yo no puedo, por más que yo quiera. Yo hablaba con mi esposa, estamos compartiendo acerca de ay, ¿será tú me serías infiel? Hablábamos, ¿verdad? A veces entramos en ese tipo de temas. Es como que tenemos sueños malucos y tenemos temores. Amén. ¿Y qué pasa? Y entonces ella le preguntaba, ¿tú me serías infiel? Y yo le decía, mire, yo en lo que sé, lo que una persona sufre, o sea, sé porque uno también lo puede experimentar, ¿verdad? De lo que es el engaño, lo que es la traición y el dolor que causa, yo no sería capaz de hacerlo, o sea, en el conocimiento que tengo, pero humanamente tal vez no sería capaz, tal vez sí sería capaz, o sea, porque solo el Dios, si no fuera porque Dios me guarda, si no fuera porque Dios pone el temor de Él en mí, yo podría caer como cae todo el mundo. Dice la palabra que nuestros pies no resbalan porque Dios nos guarda. Bien, hermano, si usted y yo decimos que yo no voy a hacer esto porque confío en que yo no puedo hacerlo, tenga cuidado, porque ¿qué dice la palabra? El que crea que está firme, mire que no caiga. Amén. Mi hermano,
usted y yo podemos fallar. Humanamente lo podemos hacer. Por eso es que cada día el que ama a Dios y no quiere fallarle a Dios primeramente, y quiere obedecerle y quiere honrarle, le pide a Dios cada día: Señor, lléname de tu espíritu. Como el Salmo 119 que dice el hermano, ahí está muy bonito, dice: Señor, enséñame a hacer tu mandamiento, vivifícame en tu mandamiento. Es decir, yo necesito de Dios cada día. Porque mire, la tentación está a la vuelta, mi hermano. Caer es así. Amén. Por eso, para que nosotros nos puede pasar como Israel. Yo le pregunto a ustedes: ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Le aseguro que ustedes dicen todos: sí, yo quiero hacerlo. Pero entre decir hacerla y hacerlo, hay un gran trecho. Amén. La única manera que nosotros podemos asegurarnos de que vamos a poder amar a Dios y vamos a poder realmente hacer la voluntad de Dios es que tú y yo le clamemos a Dios, reconozcamos delante de Dios que humanamente yo no puedo. Señor, tú me conoces, soy hombre y tú eres Dios, y yo soy débil. Por eso dice la palabra que el pueblo de Dios, aunque conoció la ley, no pudo obedecerla por la debilidad del hombre. Amén. Y por eso Dios nos manda a su Santo Espíritu, para que ahora, con el poder del Espíritu, yo pueda cumplir el mandamiento. Y muchos creyentes se les olvida esto. Esto no depende de tú de nosotros, depende de cuánto anhelemos hacerlo. Y para poder hacerlo hay que clamarle a Dios: Señor, lléname de tu Espíritu, pon temor de ti en mi corazón. Como dice el pacto: escribe tu palabra en mi mente y en mi corazón, y dame un espíritu nuevo. Cumple eso en mí, Señor, para que yo pueda cumplir tu mandamiento. Porque Dios dijo que lo haría. ¿Para qué? Para que podamos cumplir sus mandamientos. Amén. Por eso es que la palabra nos enseña que la vida creyente no es una vida teórica, es una vida espiritual, de conocimiento, de entendimiento, de que yo entienda y conozca cuánto yo necesito realmente de la presencia de Dios en mi vida para poder hacerlo. Amén. Y deben decirle que una actitud en donde la persona, el creyente, no ora, una actitud donde el creyente no estudia la palabra, una actitud donde el creyente no medita en los caminos de Dios cada día, es un camino peligroso. Es un camino que puede terminar en tentación y en caída y en dolor, hermano. Amén.